La Corte del Distrito de Nueva York liberó la conversación con Mario Estrada que revela que la ex candidata presidencial Thelma Aldana habría sido el objetivo que tenía planificado asesinar para asegurar su victoria electoral en junio último. Fue una audiencia el 17 de julio de 2019 ante el juez Jed Raffhoff, donde comparecieron Jeffrey Berman, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, su asistente Jason Rickman, Robert Feitel, abogado de Estrada, así como traductores. Esa diligencia buscaba una remoción de liberación de Estrada previa al juicio. Cabe recordar que Estrada se declaró culpable de conspiración para el trasiego de cocaína a Estados Unidos, con lo cual evitó ir a debate y esperar sentencia en enero de 2020. En la página 4 de la transcripción de la reunión del 8 de febrero, el encubierto identificado como CS2 dijo: "Entonces no hay problema, nosotros podemos desvanecer a esta dama Thelma", dice el documento liberado por la corte. Entonces la respuesta de Mario Estrada es: "Sí, bueno, de la señora yo puedo ganar, yo sé que puedo ganar". Estrada estaba conversando con quienes creía que eran miembros del cartel de Sinaloa, pero eran agentes encubiertos de la DEA, a quienes les había pedido $12 millones para su campaña electoral. Estrada expresó a sus interlocutores que Aldana está organizando todo respecto a investigaciones contra políticos y partidos en año electoral, porque tiene 2 fiscales tontos que la obedecen. Más adelante, la fiscalía menciona que esos fiscales son hombres y omite sus nombres. De acuerdo con la fiscalía, el informante encubierto CS2 habló con Juan Pablo González Mayorga, el otro procesado, a quien le contó que tenía gente para matar a esos 2 fiscales y Aldana, pero que González le dijo que la decisión era de Estrada. Vamos a continuar con esto, le cuestionó CS2 al compinche del ex aspirante presidencial. La ex fiscal general y ex candidata presidencial proclamada por el partido Semilla dice que está en los Estados Unidos con la frente en alto. Por una Guatemala en paz, con información de Dadiana Cabrera, Ben Keichin. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves SF. Mario Estrada. Hablaremos de esta conversación que liberó el Tribunal del Distrito de Nueva York, en donde se conocen ya detalles de esa conversación con aquellos agentes de la DEA infiltrados que se hacían pasar por miembros del cartel de Sinaloa, que se entrevistaron con el entonces candidato presidencial Mario Estrada. De eso hablaremos esta noche y de las consecuencias de esas declaraciones. Para profundizar en esta conversación tenemos con nosotros a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. De este lado nos acompaña Dafne Posadas, analista independiente. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y también está con nosotros Goyo Saavedra, abogado y analista. ¿Qué tal, Goyo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Comencemos con estos detalles de un caso que ya se conocía desde el momento de la captura del señor Mario Estrada allá en Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta conversación y qué puede generarse en los próximos días, en las próximas semanas? Comencemos por acá, Estuardo. Esta es la conversación que se da en una negociación de $15 millones, que presuntamente el cartel de Sinaloa, que era una petición que se tenía para la campaña política y que luego el cartel de Sinaloa o los presuntos porque miembros que en realidad hablando con integrantes del cartel de Sinaloa. Mario Estrada creía que estaba hablando con integrantes del cartel de Sinaloa. Estos realmente eran agentes de la DEA haciéndose pasar por miembros una especie como de comunicadores del cartel de Sinaloa que tenían intereses de entrar en Guatemala, pero que estaban hablando con Mario Estrada de llegar a la presidencia, les iba a facilitar el paso de droga y todo por Guatemala, ¿verdad? Pero entonces en esa conversación lo que reporta es el primer nombre que sale, que de hecho esto confirma lo que dijo la misma ex fiscal general Thelma Aldana, que la DEA le había informado a ella que la querían matar. De hecho, aquí es donde ellos confirman, este relato reconfirma que Mario Estrada pide que le van a tener que eliminar a uno de los contendientes, principalmente esta candidata, ¿verdad? Este es uno de los acuerdos a los que se llegan en esta conversación. Es una conversación de 34 páginas, creo yo. Está en inglés, muy bonito. Está presentado aquí en Prensa Libre, también en el sitio de Prensa Libre, pues si usted lo quiere leer en el idioma original y el reporte de las conversaciones. Pero incluye también a 2, y disculpe que voy a usar la palabra, pero es que así está, así como está citado aquí, ellos dicen que tienen que matar a Thelma Aldana y también hay que matar a 2 de los fiscales que andan con ella. De hecho, los describen como, no dicen quiénes son, solo dicen 2 huecos que andan con ella. Y eso es en página 6, si usted quiere ver ahí qué es lo que está sucediendo. Dice
Interesante, porque dice que el argumento de Mario Estrada es que Telma Aldana es la culpable de todos los problemas de Guatemala, de todos nuestros dolores, ¿verdad? Y de todo lo malo que ha sucedido, y que por eso también la mejor posibilidad para que llegue al gobierno es eliminarla a ella, eliminar a estos dos fiscales, y que entonces él va a tener el poder para que el cartel de Sinaloa tome Guatemala como territorio. Ahora, esa es la lógica de toda la conversación. Ahora, ¿no? en una primera información se hablaba de 2 candidatos que iban a ser eliminados de esta contienda, cuando se detalló los motivos de la captura del señor Mario Estrada allá en Estados Unidos. Hay más información, hay más detalles. ¿Qué más vamos a ver en los próximos días, Dafne? ¿Y cómo se recibe esta información de la conversación de Mario Estrada con estos presuntos narcotraficantes? Gracias, Ben. Yo creo que el análisis de este tema, el tema de Mario Estrada, es un análisis recurrente en los últimos 6 meses del año. Y es muy importante precisamente porque pone en evidencia la debilidad institucional y la debilidad de nuestro sistema electoral. O sea, al final de cuentas, el problema de justicia que está enfrentando Mario Estrada en Estados Unidos definitivamente es un problema grave, pero el origen de ese problema es que él fue un candidato a la presidencia y por eso es tan relevante. O sea, es una persona con estas cualidades no idóneas, que era una persona que estaba haciendo alianzas con el narcotráfico, tiene la capacidad de optar a un cargo público de esta calidad. Entonces, es importante que nosotros, al mismo tiempo que nos preocupamos por la situación de Mario Estrada y cómo va a resultar el juicio político, que definitivamente tenemos que continuar prestando atención, creo que lo más importante es ver hacia el futuro, y uno de los temas que nos competen en el futuro es hablar sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, porque a través de estas reformas nosotros podríamos garantizar, a través de eliminar las barreras de entrada de los partidos políticos, a través de listados abiertos y desbloqueados, así podemos nosotros tomar mejores decisiones sobre las personas que pueden llegar al poder y que pueden ser candidatos. Entonces, eso es creo yo que es uno de los problemas que no están siendo tan discutidos en este momento, pero que deben ser puestos bajo un ojo más crítico. O sea, evitar futuros Marios Estradas que se reproduzcan en este sistema político, donde no ven como un enemigo al narcotráfico, sino como un posible aliado. Definitivamente, mejorar la calidad de nuestro sistema político es fundamental. ¿Por qué? Porque a través del sistema político es que las personas tienen la capacidad de llegar a los puestos públicos, y en los puestos públicos es donde se ejecutan programas y políticas públicas para responder a las necesidades de la población. Si no tenemos personas idóneas en estos puestos públicos, si no llegan personas en estos puestos públicos de calidad porque el sistema electoral no está filtrado, entonces tenemos un problema, y ese es el problema que hay que atender. Goyo, ¿cómo se reacciona ante los detalles de esta conversación, donde se habla ya de la posibilidad, la solicitud de eliminar físicamente al exfiscal Telma Aldana en aquella contienda de 2019, las elecciones, y esta información que se revela ahora desde Estados Unidos? Yo creo que lo valioso es hacer una interpretación de qué hechos estaban aconteciendo en los momentos en que se dan estas reuniones, porque no solo es una, sino es una serie de reuniones, y cómo se vino truncando la posibilidad de participación política de Telma Aldana, también cómo vino, digamos, en el caso de que hay amenazas contra 2 fiscales, que otros fiscales, digamos, dijeron haber estado amenazados de muerte y tuvieron que salir. Yo recuerdo claramente el caso del fiscal de la Fiscalía contra Delitos Electorales, que es Oscar Shahad. Él sale del país amenazado de muerte frente a su familia, y hay que preguntarse si estos grupos de criminales, ¿verdad?, actuaron de una forma en donde la amenaza real y contundente en contra de funcionarios públicos o exfuncionarios públicos fuera concreta. Y en el caso de Telma Aldana, creo, primero que se desdibuja aquel señalamiento que alguna vez habían hecho algunos otros candidatos presidenciales de atribuirse a ellos la amenaza, pero también a quienes han considerado que la no comparecencia de Telma Aldana frente a la justicia, y de hecho todas aquellas causas que se le están imputando no cobran fuerza o valor alrededor de una persecución política desde lo institucional. Se menciona también dentro de las transcripciones que hay otras formas de que ya se están digamos, encargando de que no vaya a entrar en la contienda electoral, pero de una forma hay que eliminarla o matarla ya. Y es claramente que a la pregunta del funcionario de la DEA, que hace cuándo podría ser el momento en que podría encargarse de eso, Mario Estrada responde ahora. Y Juan González dice, mientras antes mejor, para no levantar más sospechas, ¿verdad? Y es un tema que, digamos, nos deja o nos permite ver que la actuación o la
de todo el sistema contra una candidata fue clara y evidente. Y por eso hay que preguntarse por qué el Congreso, los elementos más turbios, digamos, de este Congreso, actuaron también de una forma tan directa, cuando hoy vemos que ya en una vinculación criminal, en una idea de Mario Estrada de hacerse cómplice del cartel de Sinaloa, estaba detallado de una forma expresa y directa, ¿verdad? Mario Estrada, ¿actuó solo? ¿Actuó con conocimiento de otros actores políticos? ¿Vamos a ver más personajes de la política nacional en este tipo de conversaciones, Héctor? Aquí por lo menos no hay otros personajes que en esta parte. En esta parte de la conversación. Cosa que aquí estamos hablando todavía de una etapa en el proceso. El proceso de Estados Unidos es diferente. Estamos todavía en una etapa que... Este es un documento de la etapa de pre-trial, o sea, antes de llegar, digamos, ya a un juicio, ¿verdad? Ese es una... pero el caso es Estados Unidos versus Mario Estrada, así es como se conocen los casos y se leen los casos en leyes en Estados Unidos. Y no mencionan a otros, de hecho mencionan, la respuesta de la defensa de Mario Estrada es que no se está refiriendo a eso, sino que él realmente, o sea, es como decirles, miren, no lo tradujeron bien, se perdió una traducción algo, ¿verdad? Porque tienen ahí un traductor, pero también tienen un intérprete. Eso es para cuando los acusados hablan otro idioma, que no es el inglés como idioma materno. Allá sí son dos bien considerados. Uno es el traductor, o sea, el que traduce, digamos, casi literalmente lo que se dice, y el otro es el intérprete, el que entiende los contextos del idioma, digamos, es como un sociolingüista, para ponerlo, pero en términos legales para Estados Unidos. No aparecen otros personajes, sin embargo, hay que ver con quién estaba asociado, porque a Mario Estrada no lo agarran solo. A él lo agarran. Y es imposible no pensar en la reunión. A ver, es imposible no pensar en la reunión del pollo en Crema, allá en la casa de Mario Estrada, cuando se refiere a este tipo de conversaciones. No sabemos si en los siguientes documentos eso también va a estar en la discusión. Pero en estas páginas básicamente es esa discusión de primero, los $15 millones. De hecho, fueron 12 reuniones. De hecho, el mismo documento lo dice, las 12 reuniones que tuvieron y que vienen en enero, febrero, y hasta fechas dan de las reuniones, muy interesante. Y yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a ver no solamente la calidad, sino la alianza que en términos generales buscarían los narcos con la élite política tradicional, con los caciques de esto. Aunque estos no eran narcos, estos fingían ser del cartel de Sinaloa, pero para fingir una actuación primero hay que conocer bien el personaje original. Entonces, incluso pudiesen haber sido originarios de alguna estructura de estas. Sí, pudieron, pero aquí fueron tan creíbles que Mario Estrada se creyó que estaba hablando con los del cartel de Sinaloa, y entonces tuvo esa capacidad. Y tal vez algo que digo hoy, a lo que yo quiero regresar, es que, y nosotros nos reímos aquí con Daniel, que todos salieron, casi los candidatos, todos salieron, no, a mí me quieren matar, no, a mí, todos estaban peleando porque quién querían matar. Y la única que salió diciendo directamente que a la DEA había hablado con ella y le había advertido que estaba dentro de, por lo menos, la consideración de asesinato de Mario Estrada, y este documento del circuito de Nueva York, y la conversación esta de hoy, publicada hoy, o que se hizo pública hoy, lo confirma, es Tel Maldana. Y entonces, hasta eso es lo que sabemos. Aldana se la jugaba también cuando declaraba y aseguraba que ella era una de las mencionadas y que la DEA le había dicho. Porque la DEA, exactamente por eso. Porque hoy se confirma eso, digamos, pero en su momento incluso hasta se le señaló a la exfiscal de querer acaparar ese protagonismo, también como otros candidatos lo hicieron. Porque, digamos, dentro del ruido que generaban los otros, digamos, lo de ella se escuchó como otro ruido más. Claro. ¿Verdad? Entonces, la lógica era ahora todos quieren ser víctimas de Mario Estrada. Pero eso se habló después que agarraron a Mario Estrada y se conocieron las razones por las cuales se había agarrado
Se había detenido, se había arrestado a Mario Estrada en Miami originalmente, pero esto ya es en Nueva York. Entonces, aquí no hay otros personajes, por lo menos no mencionados en este momento. En este momento. Acuérdate que esto todavía es pre-trial, o sea, es son las es primeras una etapa información. muy inicial, ¿verdad? De algo que va para largo. No sabemos si van a surgir. No me sorprendería que surgieran. A eso íbamos. Bueno, vamos a la pausa y luego regresamos con más de este tema. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF Mario Estrada. Estamos hablando de estos documentos que se dieron a conocer en Estados Unidos, en donde se detalla ya la conversación entre Mario Estrada y una persona que se hacía pasar por integrante del cartel de Sinaloa, en donde, entre otros temas, se hablaba de eliminar físicamente a la exfiscal Telma Aldana. ¿Qué es lo que revela esto, lo que evidencia este nexo, esta relación cercana muchas veces de los políticos locales, de los caciques, con el narcotráfico y sus derivados? Dafne, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver otros contenidos más detallados de esto. Nos va a revelar realmente cómo el sistema político muchas veces hace alianzas con el crimen organizado para conseguir objetivos comunes. Aquí hay varios temas que creo que es necesario abordar. Primero, creo que la pregunta del millón es si justifica esta información que tenemos ahora, la huida de Telma Aldana de Guatemala. O sea, ¿por qué Telma Aldana hasta el momento continúa fuera del país? Y es que muchas personas intentarán justificar o no la actitud que toma la ex candidata frente a este problema, pero lo cierto es que la realidad es una. La realidad es que Telma Aldana tiene una orden de captura y la realidad es que Telma Aldana debe enfrentarse al sistema de justicia. Claro, hay contraargumentos que parecieran ser válidos porque muchas veces personas argumentan que es que el sistema estatal está completamente cooptado y entonces mientras el sistema estatal esté completamente cooptado, nosotros no podemos someter a alguien a un proceso de justicia. Sin embargo, hay muchas personas que hoy por hoy están sometiéndose a procesos de justicia con ese mismo sistema cooptado. Entonces, la realidad es una y Telma Aldana es una persona que tiene una orden de captura y por lo tanto debe presentarse a rendir cuentas para poder verificar o no si ella está implicada en los casos que está implicada. Pero otra cosa además, que esto a mí me preocupa mucho, es al final de cuentas cómo es que nosotros logramos obtener esta información de qué son las cosas que están pasando en nuestro país a través de un escrito de un proceso judicial en Estados Unidos. Entonces, y Mario Estrada fue capturado hace no más de 6 meses. Entonces, esto pone en evidencia la eficiencia de los procesos judiciales que ocurre en otros países del mundo, y no solo eso, sino el acceso a la información. Aquí en Guatemala, ¿cuánto es la mora judicial que existe actualmente en nuestro país? Muchas personas que esperan 3, 4 años para que se les dé la primera audiencia. O sea, existen muchos problemas que van detrás de esta información que estamos teniendo hoy por hoy, pero la principal es, 1, nuestra debilidad institucional. 2, nuestro sistema electoral, que es completamente deficiente para poder canalizar las demandas ciudadanas y que los políticos puedan responder a ellas. Y 3, pues un proceso de justicia en nuestro país que debe ser mejorado definitivamente para que nuestro país pueda en algún momento prosperar. Vamos a la primera intervención que hacía Dafne. La información que se revela hoy, incluso Prensa Libre conversó vía telefónica con la exfiscal Telma Aldana, donde ella afirma, bueno, esto confirma lo que yo ya sabía, pero también reiteró su versión, su postura de no estar en Guatemala por el tema de seguridad. ¿Se justifica esto? ¿Qué pasa con la orden de captura pendiente y con los procesos que tiene abiertos la exfiscal Telma Aldana? Goyo. Yo creo que no tenemos que caer en la trampa de hablar de una justificación o no justificación, y les voy a decir por qué. El sistema en el que estamos es un sistema en el que formalmente es democrática, pero hay una línea, una amplia gama de grises, digamos, en donde el sistema en realidad está capturado por esquemas manipulables, y entonces se vuelve una especialidad en donde por un lado existe la ley escrita y por otro lado está toda la parte que verdaderamente se ejecuta, y esa es la captura en general de un esquema político. Entonces, pedir que
tengamos que someternos todos a las mismas reglas, es un proceso de fortalecer la institucionalidad. Ahora, en la función específica de la fiscal general y el rol que ocupo, lo peligroso es pensar que si había una amenaza de muerte avisada por un organismo internacional pues en este caso de la DEA, de Estados Unidos, no haya un peligro de su vida cuando otros de los miembros del mismo partido que fue el presidenciable son personajes muy cercanos a la seguridad del Estado. Por otro lado, cuando empezamos a ver cómo esta descomposición del sistema capturado implica la paralización del sistema de justicia, el que no puedan ser puestas en marcha medidas que podrían beneficiar este sistema, específicamente el sistema penitenciario, por ejemplo, el tema de los brazaletes electrónicos, se aprobó y hay un bloqueo para ejecutarlo. Entonces, el sistema es una amenaza para aquellos a quienes se resisten al sistema, no para aquellos que pueden, digamos, con arreglos y de otra forma, entrar en una prisión exclusiva como la de Mariscal Zavala. Entonces, ese punto específico es complejo. Ahora, lo que sí es importante decir es que tampoco tengamos que venir y decir, no, entonces votemos el proceso judicial. No, hay que seguir un camino en el cual podamos, a partir de una transición y un proceso de fortalecimiento de la justicia, identificar qué es lo claro y que permita la verdad salir a luz. Pero si en verdad la fiscal general se convirtió en una amenaza del sistema y por eso empezó a ser perseguida, manipulada por el tema de la Contraloría General de Cuentas, e inclusive no se eligió Contralor de Cuentas hasta que no estaba claro que no iba a participar. Entonces, todos estos elementos yo creo no los podemos obviar, pero tampoco tenemos que venir a hacer de jueces para exculpar o no. Eso lo va a hacer el sistema y lo va a hacer un proceso de fortalecimiento. Dafne. Pero yo, a ver, o sea, algo que dice aquí el compañero es que todos nos sometemos a las mismas reglas y en efecto todos nos sometemos a las mismas reglas. Hay muchas personas que hasta la fecha desconocen si son culpables o no en sus casos. Entonces, que una persona tenga la capacidad de salir del país por gozar de algún tipo de condiciones específicas, eso no significa que la realidad sea una y que ella es una persona que tiene una orden de captura. Es que si es culpable o no, pues eso efectivamente ya será disposición del sistema judicial, que claro, existen otros elementos que hay que tomar en consideración, pero no podemos decir que porque el sistema está cooptado, entonces nos vamos a lavar las manos y no vamos a respetar las normas y las reglas que están en juego, porque si no, entonces permitimos que le damos privilegios a unas personas y no permitimos que Guatemala es miembro de un sistema internacional en el cual las órdenes de captura se pueden ejecutar internacionalmente. Si Tel Maldana está en terreno estadounidense y su vida peligra porque ser parte de un proceso en el cual su vida o su libertad esté capturada en un sistema que no es seguro, entonces es irreal pensar que debemos únicamente operarlo de esa forma. Recordemos que en las prisiones guatemaltecas a enemigos del Estado o a peligros contra el Estado se han asesinado. El caso, por ejemplo, de Bayro Lima. ¿Quién silenció a Bayro Lima? No lo sabemos. O la muerte de los policías que habían asesinado a los diputados salvadoreños. Cuestión de semanas, muertos. Entonces, es un tema en el cual no es hacer el rol del sistema de justicia, sino entender sus debilidades y cómo, en general, las garantías de derechos humanos deben privilegiar en este momento y en este contexto para encontrar mejores condiciones y que se pueda salir por un proceso legal de debido proceso. ¿Qué pasa con el caso de las órdenes de la orden de captura pendiente para la exfiscal Tel Maldana y los procesos que están abiertos? ¿Puede regresar la exfiscal a enfrentar a la justicia sin temer por su vida? Mira, si es o sería en el siguiente gobierno. Si el miedo es por Mario Estrada no está aquí. Pero yo por eso Mario preguntaba. Estrada está en Nueva York. ¿Mario Estrada actuó solo? Porque si Mario por eso Estrada preguntaba lo no de los otros actuó, personajes, sí. Que no sabemos aún. Sí, que no sabemos. O sea, aquí realmente, vamos a ver, el objetivo de toda esta declaración es uno, y está al final del documento. El objetivo de la declaración, de todo este documento, ustedes lo pueden otra vez bajar en prensalibre.com, es básicamente pedirle al juez que considere un arresto domiciliar para Mario Estrada, en el cual él va a dar $500,000 de una propiedad que tiene más 5 millones de dinero. Y que a cambio de eso él se compromete, pues eso lo dice su abogado, a estar en su casa, no tener computadora, no tener celular, no tener tablet, no tener, ahí dice la lista de cosas que no va a tener, y tener un brazalete electrónico, un GPS para ver los movimientos de él. Eso es lo que llegan a pedir, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y para eso tienen que probar que han soltado información un poco y que al mismo tiempo ¿cómo se llama? El defendant, o sea, Mario Estrada no es un loco ni un
ni que... Que es información que les puede ser útil. El defensor dice, his mindset, o sea, su estructura mental no es la de un criminal. Eso es lo que él tiene que probar ante el juez. Ese es el objetivo. En ese proceso están. En esa etapa. Sí, porque a mí me gusta más quedarme en el documento, porque yo creo que el documento revela muchísimo de lo que está pasando. En ese proceso es donde sale let's kill that bitch, ¿verdad? O sea, donde presuntamente él dijo vamos a matar a esa perra, que se refería a Tel Maldana. Eso está ahí, está citado y está en el documento. Si usted quiere leerlo, léalo ahí. Ahora, hay un principio que yo creo que es importante entenderlo, que y esto es un principio en derecho en el cual, digamos, yo puedo ser juzgado por varios delitos, pero el hecho de, digamos, delito A o imputado de varios delitos, sí. Delito A imputado por delito B y delito C, y entonces viene una amenaza, eso no me quita la imputación. No, o sea, ahí sigue. Ahí sigue, la imputación, sí. Ahí sigue. Entonces, yo creo que empezar a mezclar una cosa con la otra y por eso me regreso a este documento y ojalá lo que siga saliendo, que no sé si todo lo va a sacar, yo creo que van a sacar dosis de documentos aquí, pero no va a salir todos, ese es otro tema. Que el argumento sea, y lo agarren ahorita, es... entonces, lo está haciendo para defender su vida en un sistema, por cualquier otro delito que haya sido una imputación. Yo creo que están los mecanismos internacionales y yo no sé si se usaron o no se usaron. Pero en este momento lo que está, si el terror era, me quieren matar por ser candidata y todo eso, y me quieren matar, y al mismo tiempo quieren matar a dos de mis fiscales, ese peligro ya está preso en Nueva York. Y ese peligro se llama Mario Estrada. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con la pregunta. Mario Estrada está en Estados Unidos en este momento enfrentando a la justicia. ¿Qué pasa con los otros Mario Estradas aquí en Guatemala? ¿Hay esa misma incidencia de personajes así? ¿O la bancada de Mario Estrada? La tercera más votada en el próximo Congreso de la República. Regresamos con más. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Mario Estrada. Estamos hablando de esta conversación que se dio a conocer en Estados Unidos, en donde, bueno, el ex candidato presidencial conversaba con un presunto integrante del cartel de Sinaloa. Mario Estrada en estos momentos ya se encuentra en prisión en Estados Unidos, enfrentando un proceso legal. Pero ¿qué pasa en Guatemala? ¿Cuáles son las circunstancias de otros posibles Mario Estrada? Estábamos hablando antes del corte de la bancada de UCN, que en la siguiente legislatura es la tercera fuerza política del país. ¿Qué van a representar ellos y qué van a hacer? ¿Van a seguir tras la sombra de este cacique o van a actuar de una manera diferente? ¿Van a distanciarse de la figura de Estrada? ¿Qué va a pasar con la marca UCN? A ver, descompongamos el problema para poder realmente entender qué es lo que está pasando y cuál es el verdadero problema que este tipo de casos nos señalan. El problema es profundamente institucional, e institucional significa que tiene dos ramas que deben ser abordadas. Por una parte, la parte de los políticos que son electos, los políticos, y por otra parte, la burocracia. Para resolver el problema de quiénes son las personas que llegan al poder político, que administran esos cargos públicos, entonces reformamos la ley electoral y de partidos políticos para que nuestro sistema de partidos sea más fuerte, para que nosotros podamos como ciudadanos tomar una mejor elección, para que nosotros podamos tomar la decisión de mejor forma quiénes son las personas que nos representan. Y no tanto vehículos electorales, como claro, la misma UCN ha sido en diferentes elecciones. Así es. Y entonces evitamos que partidos tipo UCN lleguen al Congreso, evitamos que partidos que tienen también señalamientos de casos de corrupción como la UNE también lleguen a este tipo de sistemas. Pero del lado institucional burocrático tenemos que reformar la ley de servicio civil para identificar quiénes son las personas que tienen acceso a estos puestos de burocracia y evitar que entonces sean designados a dedo por los políticos que llegan a estos puestos. Entonces así mejoramos y fortalecemos nuestro sistema institucional. Las instituciones son de tres tipos, son las que corresponden
corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Lamentablemente en nuestro país los tres poderes están completamente cooptados y entonces por eso para mí sí es relevante discutir y poner sobre la mesa si justifica la actitud de Tel Maldana de huir del país. ¿Por qué? Primero porque Tel Maldana fue una persona que perteneció a uno de estos poderes y es una persona que era un funcionario público y entonces ella en su acción de funcionario público cumplía la acción de perseguir a aquellas personas que estuvieran señaladas en casos de corrupción y asegurar la seguridad ciudadana. Y entonces, en ese sentido, cuando ella sale de ese cargo, a ella le corresponde mantener una actitud relativa a esa actitud que ella tenía dentro del cargo público, porque se habla de una idoneidad del candidato o de la persona que está en el poder. Y entonces que Tel Maldana, una persona que está optando a este tipo de cargos, es una persona que tiene un proceso y una orden de captura activa, huya del país porque con la excusa de no, es que a ver, aquí me van a hacer daño, entonces revelamos otro problema también del Estado, que es la capacidad de darle seguridad a los ciudadanos. Incluso aquellos que en algún momento persiguieron a personas, claro, o sea, la función del importantes Estado, políticamente en algún la momento. función del Estado es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. En este momento el Estado mismo es independiente, es fuerte, es institucional, o está siendo influenciado de los políticos que muchas veces designan a los burócratas que son quienes deberían ejecutar o darle seguridad a las personas que enfrentan estos procesos. Es que el argumento del Estado cooptado no es un argumento erróneo, es cierto, y sabemos que en nuestro país no existen procesos de política que sea realmente adecuado a los ideales que tenemos de la misma. Sin embargo, eso no es una excusa para que las normas no se apliquen para todos los ciudadanos, porque para un ciudadano de a pie, todos los días tenemos que enfrentarnos ante la selva de la ciudad o ante la selva de nuestro país para ver si nosotros podemos llegar al final del día. Es decir, la seguridad no está para todas las personas, pero sí todas las normas a todos los ciudadanos nos tenemos que someter a las mismas normas, incluida Tel Maldana, tiene que ser sometida a las mismas normas. ¿Cómo respondemos a esto de un Estado que es débil, que creo que aquí todos estamos de acuerdo en la debilidad institucional? ¿Cómo se debe responder? ¿Cuál es la actitud que debe tener la exfiscal ante esa situación? ¿Y qué va a pasar con el resto de los políticos que tienen, digamos, alguna influencia o cercanía con personajes como el crimen organizado o personajes que no son tal vez del todo transparentes, Estuardo? Mira, yo creo que el sueño ideal sería que llegáramos todos iguales ante la ley y que al que amenaza, la misma ley lo siga, proteja. porque con la fuerza, como decía Hobbes, ¿verdad? La fuerza en la que todos vamos a llegar y cedemos y casi que nuestra violencia ante Leviatán, ese Leviatán al malo lo va a sacar, ¿verdad? Porque le quiere hacer daño a toda la gente que es pacífica. Claro. Esa es una teoría política muy bonita. Suena bonito. Pero, ¿cuántos programas no hemos tenido de cooptación? La cooptación es tomar el poder, las fuerzas, y creo que Mario Estrada es un ejemplo de cooptación por medio de las redes de narcotráfico, en este caso. Pero igual podrían ser las redes locales de prostitución, las redes de contrabando, las redes de armas ilegales, las redes de coyotes. O sea, tenés aquí redes. Y redes de coyotes que muy en silencio están ahí. Tienen un montón de alcaldes ahorita en muchos municipios de Guatemala. Prueba, si quieren evidencia, acaban de agarrar al alcalde, un alcalde de la costa por narcotráfico. Esto no es nuevo, esto ha sido ha sido un caso práctica. Que ya venía, pero por fin lo agarraron. Pues, o sea, eso te dice muchísimo de cómo está el sistema, y otros alcaldes que siempre salen desafiando el sistema, diciendo que a mí el sistema no me hace nada porque yo soy don narco, y así salen, pues, ¿verdad? Yo soy don poderoso. Desde Misco hasta, no sé, hasta Tacisco, ¿verdad? Solo para decirle toda el área que abarcan ese tipo de alcaldes. Estos no deberían de ser, porque estos son servidores públicos. En la lógica de la República, estos están implementando eso que llamamos gobierno para que funcione esa otra cosa que llamamos Estado. Hasta ahí nuestro sueño y nuestra utopía. Lo cierto es otra cosa. Lo cierto es que está tomado, está cooptado y está manchado.
Y siempre decimos, hay que cambiar el sistema, pero oh sorpresa, seguimos eligiendo a los malos para que sean ellos quienes cambien el sistema y el malo no va a cambiar el sistema, porque no le conviene. Y ahí mi pregunta acerca de la bancada de Mario Estrada. Porque ¿quién va a tener que cambiar el sistema? Los diputados de Mario Estrada. Ahí espero el cambio, pues, ¿verdad? Entonces, siempre estamos en un ciclo que precisamente había una discusión, creo que en, ¿cómo se llama?, de Razón de Estado, acerca precisamente de cómo si la sociedad civil y las ONGs y el foro no sé cuánto y el instituto no sé qué, todos hablando del cambio y todo tan bello, pero no hay acción de quienes tienen que hacer el cambio, que son los políticos. El brazo político. El brazo político no está ahí. Entonces está linda la ONG en su Hotel 5 Estrellas y ahí está que los empresarios se meten, que salen, está entonces, pero el que está en el Congreso, el que tiene un voto para poder cambiar el sistema, ese no está en la discusión. Y mientras ese no esté, simple y sencillamente va a seguir cooptando el sistema y este no va a estar porque no le conviene. ¿Y porque no le conviene? Porque no... A los diputados de Mario Estrada no les conviene estar en el cambio del sistema. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tanto le conviene a una bancada como UCN plantear reformas, bajar las barreras de entrada, volver más transparente el sistema político cuando este grupo de diputados, pues, vean al líder que tenían como presidenciable? Entonces... ¿participarán ese tipo de agrupaciones políticas? ¿Qué vamos a ver en el futuro Congreso de la República? ¿Vamos a mantener, estando bajo un sistema de justicia que no ve por iguales a todos los ciudadanos? ¿Qué va a suceder? Vamos a la pausa y regresamos con más. Filtro de etiqueta de la noche, SF Mario Estrada. Estamos hablando de esta conversación, pero que se desarrolla y evoluciona a ver hacia el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque pese a que el expresidenciable Mario Estrada se encuentra enfrentando la justicia en Estados Unidos, el día de las elecciones la población votó por diputados de UCN. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con el sistema de partidos? ¿Qué pasa con el sistema de justicia también? Goyo. Sí, definitivamente es una contradicción en apariencia. Pero hay que recordar que es la contradicción de tener una democracia que no ha logrado consolidar todos sus procesos institucionales para generar mejor bienestar o mejores condiciones de vida para su población. Población que está capturada y que no es libre esencialmente porque vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, es difícil exigir que no vaya a ser con clientelismo con que puedan optar o acceder a buscar sus representantes. Y ese clientelismo es muy fácil también de capturar por estructuras de crimen organizado y al final eso es lo que vamos viendo. Yo no veo un mal augurio en el hecho de que, o sea, al final la tercera bancada fuerte, que es la UDSN, lleva 12 diputados. O sea, hay que recordar que este congreso fue un congreso de ultrafragmentación. Va a entrar con 19 bancadas, es un reto enorme. Pero por otro lado, en este caso, lo mejor está por venir todavía. Recuérdense que esta declaración que se ha trasladado a parte del distrito sur de Nueva York es del 17 de febrero, en el momento en que Mario Estrada pedía una medida y en donde también se escuchó las transcripciones de estas sesiones que tuvieron, en donde había personajes infiltrados, ¿verdad? Con posterioridad a julio, hace una semana, Mario Estrada se declaró culpable, cambió su declaración de inocente a culpable. Y el momento en donde se va a dictar sentencia, después de todas las audiencias, es a finales de enero. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos tira algunas señales. Si él cambió su declaración, quiere decir que está buscando reducir una posible sentencia a partir de colaborar. Y entonces, aunque nosotros no vayamos a tener acceso directo a aquellas cuestiones en donde Mario Estrada colabore, definitivamente su bancada tendría que tener también las barbas en remojo. Su bancada y muchos de aquellos que han colaborado con él. Porque la forma en que estas colaboraciones se dan en las Cortes de Estados Unidos es mediante colaboración efectiva que permita avanzar en la agenda de casas o de agencias estadounidenses. Aquí, digamos, Mario Estrada lo que demostró es que, la declaración lo que demuestra es que hay elementos suficientes para probarlo culpable. Y entonces él prefiere empezar a colaborar.
ese proceso de colaboración lo que va a hacer es que todas las personas que estén cercanas están amenazadas o quienes hayan, digamos, hecho tratos. La otra duda es, bueno, Mario Estrada entonces tuvo o no tenía contacto con el narcotráfico, porque si quienes eran supuestos miembros del cartel de Sinaloa no lo eran, él tenía contacto o no. Y otra parte interesante del documento es que él inclusive a los supuestos narcos les blofea y les dice, bueno, si ustedes no quieren, yo ya tengo al cartel Jalisco Nueva Generación. O sea, pareciera como que sí maneja un poco el contexto de quiénes son las fuerzas que están interesadas por trasegar droga a través del territorio nacional. Y eso nos lleva a nuevas preguntas, ¿verdad? O lleva a nuevas líneas de investigación a las agencias estadounidenses vía la colaboración por parte de esta persona que va a ser condenada finalmente culpable. Dos elementos creo que hay que resaltar de la figura de Mario Estrada. Es un político de larga data, que ya ha estado en el Congreso de la República, que ya ha participado, territorial, un cacique territorial, y que tiene, digamos, una relación, o tenía una relación con distintos personajes de la política nacional importantes del pasado y del presente. Otra característica también de Mario Estrada, la mencionabas en esta conversación, parecía tener conocimiento de cómo funcionaban las estructuras de crimen organizado, de cómo se contactaban y cómo se movían en el territorio nacional. Si Mario Estrada ha decidido colaborar, tal vez no lo veamos en conversaciones detalladas, pero sí en elementos que pueden generar investigaciones más adelante. Y aquí es donde nos preguntamos qué otros personajes, no solo pertenecientes al crimen organizado, están amenazados, sino que a la política o a los grupos políticos tradicionales que muchas veces buscaban como aliados o veían como aliados a estas estructuras criminales. ¿Va a funcionar, va a servir esto como una oportunidad para replantear el sistema de partidos políticos, replantear el sistema de representación que tenemos? Porque lo decía Goyo, o sea, el clientelismo muchas veces es la forma como se llega a los votantes. Pero es que existe clientelismo porque hay muchas necesidades no satisfechas y muchas necesidades básicas con las que se puede manipular al votante. ¿Veremos entonces una discusión más a fondo de este problema? Yo espero que sí. O sea, yo verdaderamente espero que la discusión sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos esté en boca de todos. ¿Por qué? Porque básicamente como funciona el sistema es... En el ideal, claro, es que tú tenés un gobierno que te proporciona a ti las herramientas para que tú puedas operar dentro de un sistema exitoso, dentro de un país próspero. Para eso el gobierno te tiene que proporcionar seguridad y te tiene que proporcionar justicia, y después puede adquirir otro tipo de formas en el que incluso te puede proporcionar salud, educación, etcétera, etcétera. Pero para que el gobierno pueda pasar esa segunda fase, primero tiene que existir seguridad y justicia. Lamentablemente hoy en nuestro país eso no lo vemos, y no lo vemos porque muchas veces los políticos no tienen interés de ejecutar estas políticas públicas, y muchas veces es porque o no lo quieren ver o no lo pueden ver, o porque los ciudadanos no somos capaces de trasladar estas necesidades a nuestros políticos y a nuestros gobernantes. Entonces, por eso es fundamental la participación ciudadana. A veces las personas dicen, no, es que suena algo romántico, pero lo cierto es que si nosotros permitimos que los de allá hagan lo suyo, probablemente ellos no van a tener la información necesaria para efectivamente producir resultados exitosos. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral hoy precisamente publicó un comunicado que se terminó el proceso electoral finalmente hoy 31 de octubre y que se convocó pues a diferentes organizaciones sociales, sociedad civil, etcétera, etcétera, para que presenten las propuestas a la Comisión de Actualización del proceso electoral, y eso creo que la fecha límite es hasta el 15 de noviembre. Posterior a eso se va a abrir una mesa de diálogo entre diferentes grupos que hayan solicitado estar dentro de la mesa de diálogo, y entonces se va a producir las reformas, y claro, después el Congreso lo va a votar, pero es que el Congreso probablemente podría tener o darnos mejores resultados si existe una ciudadanía vigilante, porque ¿quién vigila al vigilante? Es un dicho popular. O sea, si nosotros no estamos ahí detrás de esos procesos, es imposible que se haga lo que los ciudadanos finalmente queremos. O sea, no es algo romántico, es algo real, y es que muchas veces se dice, ¿verdad?, que para que las cosas salgan bien hay que estar atrás y atrás de la persona, y en este caso tenemos que estar atrás de nuestros políticos para que nos den lo que queremos. Por este lado, Estuardo, dos temas que pudiesen ser objeto ya de debate, tratando de analizar lo que se dio a conocer desde Estados Unidos. Uno,
¿Cómo está el sistema de partidos políticos actualmente y cómo está el sistema de justicia? Porque las declaraciones de Aldana, las razones que daba después, nos hace replantearnos estos dos temas, ¿no? El sistema de partidos de representación, qué calidad de políticos estamos eligiendo, y segundo, qué sistema de justicia tenemos y qué es lo que hay que mejorar en el contexto de un impasse en la integración de las Cortes que resulta preocupante. El Consejo de la Carrera dice que para evaluar a los jueces y magistrados van a tardar 220 días. Es un año. ¿Qué vamos a hacer? Quitar los fines de semana es un año. Bueno, un año más de sueldo de magistrados para los de la Corte Suprema de Justicia. Y acuérdate que la teoría dice que realmente los de la CC son los que quieren alargarse, utilizando a los de la Suprema. Ahora creo que todo el mundo está feliz que se alargaron un año más. Pero bueno, 2 años más. ¿Qué podemos sacar elementos para estos dos, para el debate de reforma al sistema político y al sistema de justicia? Ese es otro gran debate, te decía yo, el del alargamiento de todos. ¿Qué noticia esa? Era un año para solo revisar y otro año se va a quedar. Esa es la CC la que se quiere quedar realmente. Bueno, mira, perdón por ser pesimista, pero yo no veo cambio en la forma en la cual se hizo el anterior cambio de la ley electoral y de partidos políticos. Incluso con la oportunidad de la mesa de actualización. Incluso con menos diputados de la UNE. Por eso, acuérdate que esos cambios se le atribuyen a Taracena, ¿verdad? La ley Taracena. Ahora, con más diputados, ya te imaginas qué podría resultar. Y yo entiendo la presión ciudadana y entiendo que tendría pues algún impacto, algún impasse, podría llegar a un impasse todo eso y podría tal vez ahí tener un recambio. Pero los diputados ya entendimos algo. Una vez llegan al Congreso, la comunidad, la población, los habitantes y el resto de cosas les vienen totalmente del norte y terminan haciendo lo que ellos quieren, digamos sus intereses, lo que ellos quieren hacer. Entonces vamos a tener que buscar nuevas formas de presionar, vamos a tener que buscar. Pero mira, mientras tengamos lista nacional, mientras los distritos ya no se puede hacer porque ya fue declarado inconstitucional, ¿verdad? Eso no lo podemos regresar. La Constitución. Pero mientras tengamos otra forma de votar también como incentivo para ellos, que es lo que no quieren tocar, yo creo que esos son los cambios reales que hay que hacer. Y segundo, yo no sé si fue la mejor idea entre la ley electoral y partidos políticos, agarrar el monopolio, por ejemplo, de la publicidad. Porque al final ya vimos los números de a quiénes le dieron, aclarando que, digamos, hubo muchos medios, incluido que ni en cuenta, ni nos acercamos ahí. No participamos en nada de eso, precisamente porque ya se la solía uno que iba a pasar, que se llevaron millones de millones y millones. Como que esa ley fue hecha precisamente para esos medios. Y entonces ya empezás a dudar de esas normas no fueron bien hechas. Era la ola, ¿verdad? Y ahora viene otra ola de cambios a la ley electoral, que yo tengo mi pena y tengo mi miedo que si la ola anterior quedó mala, no puede, pues esta puede quedar esta sea peor. Regresiva en los aspectos positivos. No, por eso te digo yo, no. Y quienes tienen que hacer los cambios son aquellos que son afectados por los cambios. Principio fundamental en política: ningún político va a legislar contra sí mismo. Eso es aquí y en Rusia, aquí en la China. Ningún político va a legislar contra sí mismo. Jamás. Eso no cabe, menos estos, ¿verdad? Estos menos, por sus intereses. Entonces, creo que a no ser que nos levantemos, que el 2015 se quede corto y seamos, pero millones los que levantemos para presionarlos a un cambio, o sacarlos, o yo no sé qué, de alguna a la chilena, pero, o a la ecuatoriana, ¿va? Pero eso no es tampoco un camino viable, eso solamente aumenta una crisis de las cuales después cuesta salir. Entonces, ¿qué formas tenemos que buscar? Y aquí es donde hay que ser bastante creativos en la forma como vamos a presionar a la gente del Congreso de la República. Conste que se hicieron los cambios con menos diputados de la UNE, ahora van a tener 52, imagínate qué tipo de cambios podría hacer. Pero bueno, va a haber... cancelan el partido. A ver, o si cancelan el partido, puede existir otro escenario por allí también. Yo creo que ese escenario sería peor.
Pero bueno, ese sería otro tema y otro ese programa. va a ser otro programa, ese va a ser otro programa. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Estuardo, Goyo, Dafne. A usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos.